Dios le bendiga y un día más a nuestro podcast. Bienvenidos. Que le bendiga. Amén. Y le damos gracias que nos ha permitido llegar una vez más a tu hogar. Pero antes de empezar, vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga y bendiga su palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Jehová, que tú nos traes una vez más para hablar de tu palabra, Señor. La palabra que what sets us free. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y te pido, Señor, que esta palabra llegue, haga, que transforma las vidas que nos están mirando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, hoy aquí volvemos, ¿verdad? ¿Y entonces de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la ofrenda y de los diezmos. El tópico más favorito de muchas iglesias, ¿no? Sí, y un problema tan grande en la iglesia, pero yo creo que es por el engaño que existe. Existe porque si uno lee la escritura, es que es imposible que haya aquí una discusión. Yo no sé cómo es que funciona eso, pero nosotros vamos a hablar todo lo que dice la Biblia. Nosotros le llegamos a ustedes siempre con palabra en mano, nunca con computadora y nunca con celular, siempre con palabra en mano, y estos son estudios. Amén. Hecho por la palabra. Amén, así es. Y siempre en la iglesia, siempre, tú sabes, el tópico de dinero es algo que es bien importante, ¿verdad? Porque así nosotros vivimos, así nosotros pagamos los biles, así nosotros hacemos todo lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Para que nosotros sobrevivimos en la iglesia. Y sí entendemos que tenemos que dar a la iglesia, entendemos que la iglesia tiene muchos gastos. Sí entendemos, pero mucho que tenemos que entender que esos gastos también tienen que ver servir la comunidad. Y a veces, vamos a ser sinceros, eso es lo que no se ve en nuestras iglesias, ¿verdad? Yo le digo, mira, esto viene de una persona que por años ha dado. Ahora uno dice, pero lo que hace uno no está supuesto a decirlo, es nada más por el podcast, pero no estoy hablando cosas personales también. Pero yo siempre he dado, y he dado de corazón, exactamente lo que dice la Biblia, porque yo entiendo, y quiero que todos entiendan esto. La iglesia necesita fondos. La iglesia necesita fondos. Pero la iglesia no necesita hermanos que no pueden pagar sus biles en su casa porque se creen que le deben algo a la iglesia. Y eso es lo que yo quiero aclarar. Sí, porque se sabe que tenemos que dar. Pero la cosa es que ahí vamos la viuda, ¿no? Porque mucha gente le gusta usar el versículo de la palabra que habla mucho de la viuda, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa ilustración aquí en la palabra que se sabe de la viuda, ¿verdad? Que sí, dio todo lo que ella tenía, ¿no? La viuda que dio todo lo que tenía. Pero vamos a leer, porque esto es lo que yo quiero de lo que... Recuérdense que esto es un estudio bíblico. Un estudio bíblico. Yo no entiendo cómo una iglesia puede dar lo que se llama un discipulado para ser discípulos para Cristo, pero para ser un discípulo para Cristo, tú tienes que poder llevarle la palabra a otros para que se transformen. Pero ¿qué pasa si no conocen la palabra? Aquí están sus estudios bíblicos y nosotros vamos a tocar porque esto va para lo largo. Ok, aquí empezamos. Cuando yo escuché lo de la viuda, porque mira, para los que conocen la Biblia, Génesis 28, 20 al 20, Malaquías 3, 7 al 10, Hebreos 7, 2 al 10, eso es lo que se habla del diezmo, lo que en los tiempos de antes, en los tiempos de Moisés, en la ley, lo que se hablaba que uno tenía una obligación para pagar su diezmo, porque eso fue la ley que Dios puso. Pero cuando Cristo vino, todo eso cambió. Pero todavía usamos palabras en la iglesia como que no le robes a Dios.
Y quiero decir algo en cuestión de la ley, ¿verdad? Cuando estamos hablando del tiempo de Moisés, ahí también se veía la ofrenda, porque no todo el mundo tenía dinero. Y ahí también se veía mucho la ofrenda que ellos daban al sacrificio, porque, ¿verdad? Como nosotros sabemos que la ofrenda es bien importante para Dios, en ese tiempo ellos hacían ofrenda. Sí, siempre daban ofrenda, tú me entiendes, pero también tenían la ley a donde tenían que dar el diezmo. Sí. Right? El 10% de todos los bienes. Sí. Ahora, mira lo que yo les voy a enseñar a ustedes, lo que dice la Biblia sobre la viuda, sobre la viuda que lo dio todo. ¿Ok? Pero tenemos que leer más. En Marcos 12, 41 al 44 y Lucas 21, 1 al 4, escoge uno de los dos dicen igual. La única diferencia es que en Marcos se menciona la palabra ofrenda una vez, en Lucas se menciona 3 veces, pero nunca se mencionan diezmo. Vamos a leerlo. Levantando los ojos, vio a las ricas que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda. Están contando una historia cuando el tiempo de Moisés la gente estaban dando sus ofrendas, pero entonces vino una viuda. Eso es una historia que están contando, porque esto es lo que se dice en la iglesia. Antes de seguir leyendo, lo que se dice en la iglesia es y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Lo que siempre se escucha en la iglesia es la viuda que lo dio todo. Nadie le está diciendo a ustedes que lo den todo. Si tú no puedes pagar tu mortgage, ¿quién te lo va a pagar? Tú no puedes pagar tu bill de electricidad, ¿quién te lo va a pagar? Pero vamos a leer cómo es que la escritura lo dice. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Eso es una historia que están contando de los tiempos de antes. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, de Dios de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Están contando que de su corazón, ella decidió echar todo lo que tenía. Nadie le está diciendo a ustedes que hagan eso. Eso es una historia que están contando del Viejo Testamento. Entonces, usan eso en la iglesia, pero no, ella lo dio todo porque eso salió de su corazón. Y ahí yo le voy a comprobar en otra parte qué es lo que dice Pablo a la iglesia. En cómo está supuesto uno dar dinero. Cuéntame. Así es. Y muchas veces lo que viene pasando en las iglesias, pues cuando están hablando de la viuda, pues una parte en la palabra dice, dando las ofrendas y los diezmos, pruébame en esto. Dios dice eso, que pruébame en esto, porque las puertas del cielo abrirán. Y es verdad, una de las cosas es que un dador alegre, cuando tú das de corazón, la verdad que Dios te bendice. Oh, sí. Y la verdad pero Dios es un Dios de orden. Y Dios entiende que uno tiene que comer, vivir. Y muchas veces lo que se usa es que Dios va a suplir la necesidad. Y es verdad, Dios suple la necesidad. Amén. Pero a la misma vez tenemos que ser astutos en el dinero que tenemos, saber que tenemos responsabilidad, pero también tenemos esa responsabilidad a dar, ¿verdad? Y cuando uno está dando, sí, a veces de darlo todo, no solamente en dinero. A veces de darle todo es el servicio. Oh my God, el servicio. Sí. Pues entonces a este momento yo me considero súper pobre porque lo que yo he dado en servicio nada más
eso es tremenda ofrenda a la iglesia, Sí. pero a veces no se aprecia. No, lamentablemente, porque el servicio viene siendo un deber. Ujú. ¿Verdad? Nosotros estamos haciendo trabajo en la iglesia voluntario. Ujú. No se paga y nosotros en sí no lo hacemos por un sueldo, ¿verdad? Muchas veces nosotros Sí. lo hacemos por el corazón, Así. ¿verdad? Vamos a levantar una ofrenda para una familia que está pasando un momento difícil, ahí se da un par de pesos. Ujú. Pero y cuando venimos en ofrendar, en la ofrenda, eso es algo más grande que el dinero. Y muchas veces la gente, yo entiendo que el dinero es importante, pero hay maneras de cómo pedir. Seguro, pero es súper importante. Recuérdense que están hablando con una persona que siempre ha dado, siempre da y sigo dando. Y sigo dando. Mira lo que le dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 9, 6 al 7. Y es como digo, no hay nadie que me pueda discutir esto. Está escrito en todas las Biblias. Está escrito hasta en la Biblia etíope, que son los libros, los 88 libros original. Y también ¿cómo es cuando en arameo? Es que mi español es malo. No, cuando se usa la Biblia como hablaban los judíos. Aramaic. Ajá, aramaic. Yeah. Viene siendo exactamente lo mismo. So, ahí no hay discusión para nada. Mira lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Ok? Ahora voy a parar ahí. Todavía le falta. Lo bueno está en amarillo. Aquí lo tengo marcado. Pero, ¿quién aquí en este podcast está hablando que no le dé a la iglesia? Es que tienes que dar. Tú tienes que dar, pero recuérdate, lo único que estoy diciendo es que tú no tienes una obligación para dar un diezmo. Pero si tú tienes $1,000 tirado por ahí en cualquier lado y a ti te sale del corazón regalárselo a la iglesia, eso es lo que dice aquí. Mira, voy a seguir leyendo. Dame un segundito, déjame más que tirarle esta palabra, espérate. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre, el dador alegre. Pero tú sabes lo que yo encuentro interesante. Lo único que se dice en la iglesia es porque Dios ama el dador alegre. Pero vamos a leer un poquito más para ver exactamente qué es lo que dice, porque nadie quiere leer. Cada uno ve como propuso en su corazón y no con tristeza. ¿Qué significa eso? Si tú te sientes mal dando el dinero, es porque en verdad no puede. Pues no lo des. No lo des, porque tú sabes que si tú te buscas un problema con los biles tuyos en tu casa, tú te vuelves un problema para la iglesia. Y es importante. Y cuando digo que te vuelves un problema para la iglesia es porque entonces es una carga para los pastores. Mira, hablando de eso, no sé cuándo, pero muchos que me conocen y bueno, y los que me van a conocer, a mí me encanta dar clases financieras. Yo, a través de la Biblia y con todo el conocimiento que yo tengo, cuantito crédito, tarjetas de crédito, cómo mantener tu crédito, cómo salirte de deuda y todo basado en la Biblia. Un día vamos a tener un podcast pronto para eso. Lo que me gustaría es que los que estén viendo este podcast, si están interesados en esa clase, que me envíen un texto o algo para por lo menos saber si está el interés. Para mí es importante porque nosotros estamos aquí para ustedes. Sí, y así es. Y en cuestión de tener deuda, la verdad, cuando estamos mirando la deuda, eso quiere decir que tú le perteneces a alguien, sea el banco, sea la persona en la cual tú le prestaste dinero. Y una de las cosas es triste que el pueblo de Dios no son los primeros que están pidiendo, son los primeros que están pobres, son los primeros que están en deuda, ¿verdad? Más sin embargo, las personas en general, las personas alrededor de nosotros que no conocen el Dios que nosotros conocemos, ellos avanzan, ellos
hacen con su dinero, son astutos con su dinero. Y esa es la cosa, que nosotros no decimos que dar a la iglesia es algo que no se debe, se tiene que dar, se tiene que dar. Una cosa, Dios bendice, y la verdad que, y no es la cantidad, y eso es una cosa que se está viendo tan feo, que cuando dicen, si tú das 10,000 pesos, tú das 5,000 pesos, tú das, le ponen una cantidad, como si Dios te va a multiplicar doble, porque tú diste 1,000 pesos. Dios mira el corazón como tú das. Ese dinero. Y nosotros vamos a la iglesia a exaltar a Dios y honrar a Dios, no para estar hablando de dinero. Exactamente. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí. Ok. Esto me pasó a mí, esto yo lo había visto en un video, pero tuve la oportunidad de experimentar, experimentarlo personalmente. So, mira, hagan la matemática, mi gente. En la Biblia se habla de que uno no está, darle a César lo que es de César, que por cierto viene siendo un impuesto. Y se lo puedo leer. Viene siendo un impuesto. Y darle a Dios lo que es de Dios. So, ¿cómo un predicador se puede parar en un altar y decirle a la gente, quiero que traten esto, quiero que diezmen, aunque yo no creo en esa palabra, pero eso fue lo que se usó, por eso es que lo estoy mencionando. Quiero que diezmen del cheque bruto, que en inglés es el gross check. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo puede ser que uno se puede sentar en una congregación y darle un amén a esa porquería de enseñanza cuando César ya cogió lo de él? El cheque de nosotros es neto. ¿Cómo puedes diezmar de lo que no tiene en las manos? Porque ya César cogió los de él. Eso es lo que digo, mi gente. Uno tiene que pensar, uno tiene que mirar estas cosas, y a todo no se le dice amén. Y así mismo es. Ajá. Porque también vemos en el tiempo de Jesús, o en el tiempo de la Biblia, cuando estaban hablando de tithing, del diezmo, o de pagar los impuestos, ellos físicamente le pagaban eso a la persona que colectaba los taxes. Había una persona, ellos iban allá a pagarlo. Sí, personalmente, sí. Daban el dinero, en los impuestos daban el dinero, y ellos se quedaban para lo que se quedaban. Eso, darle a César, porque ellos físicamente le daban a César. Así es. Porque esa persona representaba a César. Pero en estos días, vivimos los días que esto es electrónico. Sí. Eso porque vamos a decir, eso porque nosotros decimos eso. ¿Cómo es posible que tú vas a dar de algo que tú no tienes? No, porque si ya César lo cogió. Exactamente. Eso es sacarle más al pueblo. Entonces los que han predicado esto, sí. ¿qué es lo único que uno puede pensar que ellos andan buscando? Yeah. Porque eso ni es de Dios. No. ¿Puedo seguir leyendo un poco? Yeah, pues. Porque quiero leer esta parte. En 1 Corintios 16, 2 al 3, Pablo le dice a la iglesia: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Mira qué cosa. Ponga aparte algo. No está hablando del 10%. Algo tiene que ser lo que le salga del corazón. Según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recogen entonces ofrenda, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré, porque lleven vuestro donativo a Jerusalén. Amén. ¿Donativo o diezmo? Donativo es lo que donaste. Y quiero decir un poquito que también que cuando Dios mide el corazón, y Dios solamente sabe el corazón del hombre. Y una de las cosas que queremos también llegar a cabo, que la gente entienda, que yo te voy a decir una cosa: cuando tú estás feliz,
cuando tú estás alegre y tú te sientes alegre y libre en una iglesia y no te sientes encadenado, no te sientes la presión, no sientes la obligación, es que tú no sientes nada de eso, tú vas a dar. Porque let me tell you, cuando las personas los tratan bien y el pastor está haciendo su trabajo como Dios lo llamó, y él brega con amor y cariño y es placentero y alegre, yo te voy a decir una cosa, la gente te lo van a dar, porque yo soy una que tú me coges de buen humor, yo te doy el dinero. Sí. Especialmente si sé que tiene esa necesidad. Seguro que sí. Pero cuando una persona se para ahí, esto es tu obligación, porque ustedes son parte de esta iglesia, ustedes son parte de aquí, nada es gratis, y tan como, ¿cómo te digo? Hacerte ver que te sientes culpable o te sientes mal. La palabra no funciona así. Cristo no funciona así. ¿Tú sabes quién funciona así? Los fariseos. Y es una cosa que Jesús hated, porque él los llamaba hypocrite, porque él siempre decía que they were hypocrites, porque ellos hacían las cosas para que todo el mundo los vea. Había una parte que un fariseo estaba orando, que yo hago esto y yo hago lo otro, yo doy esto y yo hago esto. Y mira a este pobre que estaba orando calladito diciendo, Dios, perdóname. La cosa es que en dar, uno da cuando uno está alegre. Eso porque la palabra dice, dar de la persona alegre da, pero la verdad, yo pienso que cuando las iglesias se ponen en deuda, que Dios no le pidió, que no deben a poner la iglesia en deuda, es donde viene el problema, porque después el pastor se siente esa presión en el pecho porque tiene biles para pagar, porque el banco quiere subir. Si cogen cosas en crédito, ellos quieren su dinero. Right, ¿Tú me entiendes? Yo creo que toda esa presión que el pastor carga en cuestión de sus biles, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que se ve en el altar, lamentablemente. Siempre. Porque se meten en deuda que Dios no le pidió. Porque yo tengo una cosa, cuando tú andas y tú predicas de Dios, tú debes ser el primer ejemplo de que Dios suple la necesidad. Cuando uno ve a un pastor que está poniendo todo en una cosa de crédito y todo, ahí se cuestiona, verdaderamente tú estás oyendo la voz de Dios. Más embargo, nos dice a nosotros, tenemos que depender en Dios. Pero más embargo, usted es el primero que quiere poner todo en crédito, porque lo necesita ahora, porque lo quiere ahora, porque Dios no trabaja así. Más el hombre trabaja así. Ahí es donde cuestiono a veces yo, ¿verdad? Pues mira, ¿qué tú opinas del pastor y un salario? Oh, I agree with that. Yo pienso que un pastor que se esmera, que está en la iglesia, que está en la iglesia, que no en verdad trabaja fuera del hogar, para decirlo así, pero está trabajando en la iglesia, sí, él debe de tener un sueldo que la iglesia se propone de dar, que lo recibe cada semana. Seguro que sí. Suficiente para pagar los biles de él. El pagar su mortgage, porque yo creo que un pastor debe de vivir en su casita, debe de tener lo de él, debe tener su carrito, debe de tener sus cosas. Yo no pienso que el pastor debe estar que se ve pobre. No, yo no creo en eso tampoco. Yo creo que un pastor debe vestirse bien y de eso. No estoy hablando de que tiene que ponerse un suit de $1,000, pero estoy diciendo que debe de ser agradable. Y no cargar una cartera de $30,000. Exactamente, eso está. No me digas eso. No, espérate. Vamos a hablar de ese video porque todos los han visto. No voy a mencionar el nombre hasta que no empiece a enseñar video y a comentar en los videos, que eso viene pronto. Porque la cosa es que sea lo que sea, ¿verdad? Se paró y dijo esta palabra. Sea lo que sea. Cuando tú no das diezmo, tú sabes lo que pasa. Es algo raro lo que pasa. Se te daña algo en la casa. Ay, padre. No, pero ay, padre. Yo he dado bastante dinero y a mí siempre se me daña algo en la casa. Porque siempre es así, uno tiene casa. ¿En qué casa no se daña algo? Y otra cosa que es bien rara también. Entonces, los familiares se enferman. La gripe no existe. Qué interesante. Pero lo que yo entiendo de ese video, que todos los hemos visto, es que mira cómo es la manipulación. Mira cómo es la manipulación, ¿verdad? Porque si lo dices con ese poder, pero yo lo voy a dejar saber a ustedes.
Oh my God, Convicción. esa convicción, exacto. Oh my God, Convicción. eso le da a uno. Ok, wow. Como ella lo Porque dice. toca la emoción. Sí, exactamente. Esa es la cosa, cuando Uf, toca la my emoción. God. Ajá, pero tú te imaginas si la gente nada más leyeran la palabra. Exactamente. Entonces, imagínate cómo se puede resolver de ese problema. Exactamente. Ajá. Y yo quiero tocar un poquito, ¿verdad? Dale. En cuestión de comprarse algo caro, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? De comprarse una cosa como una cartera, ¿verdad? De mucho dinero. La cosa es que el pastor, la pastora, la gente que representan a Cristo, muchas veces Dios te manda a un lugar pobre, en un lugar donde no tiene ni zapatos. ¿Qué clase de mensaje está llevando cuando todo lo que tiene es de dinero? Ya lo que viene pasando, la persona que no tiene te va a mirar y va a decir, ¿cómo que tú, how you going to relate to me? Porque míralo como uno anda. La humildad, y again, yo no digo que uno no puede se presenta bien. Es que tú sabes, en tu mente saber a dónde usted va y con la population que usted le va a dar la palabra, ser consciente, ¿verdad? En cuestión de qué es lo que cargas, ¿verdad? En cuestión de no solamente lleno del poder de Dios, que debe de estar lleno del poder de Pero Dios. vamos a hablar en serio. En otras palabras, escóndelo. Pero lo enseña. Lamentablemente viene el problema que estamos mirando muchos líderes espirituales que quieren show. Quieren el show, quieren que todo el mundo vea. Tú sabes, yo oí un podcast, mi esposa estaba diciendo de uno, pero yo oí uno que un señor dijo que si un pastor o una pastora o quien sea quiere tener un avión, lo puede tener. Yo soy fuera de orden. No, Yo soy fuera de orden. Tú me puedes decir lo que me quiere decir, wow. pero usted no es mejor usted no es mejor que Cristo. Sí, porque pero ¿a dónde vino esa riqueza? Pero la cosa es que la riqueza es bueno de tener dinero para pagar, porque Dios te da suficiente para tú vivir. Seguro. ¿Verdad? Pero la abundancia es bueno. Pero tú sabes que cuando tú tienes esa abundancia, sí. Cristo manda que nosotros ayudamos las viudas, sí. Los huérfanos, los pobres. No. Cuando tú estás hablando de abundancia, Dios te bendice. Tu responsabilidad es para tú a dar a las personas que necesitan, porque Dios te da a ti para que tú resuelves todo en tu familia, ¿verdad? Tú estás bien, tú tienes los biles al día, tú tienes comida de comer, pero ahora hay esa abundancia, y esa abundancia son para los pobres que llegan a tu casa, a tu iglesia, o cuando tú sales a otro país. Esa abundancia es para ellos. Seguro que sí. Y cuando las personas que tienen esa abundancia, pastor o lo que sea, pastora, lo que sea, tienen esa abundancia y no lo usan, yo soy fuera de orden. Pues te quiero hacer. Yo soy fuera de orden. No, pero mira cómo es esto. Mira cómo es esto. Yo no terminé de leer la parte que quiero hablar de los pastores y cómo ellos deben de recibir un sueldo. Yes. Right? Pero un sueldo es dado por la iglesia y es algo que se le da, right? Sí. No escoger. Es algo que se le da. Sí. Porque ellos sí trabajan. Mira. Sí. Id aquí, yo os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. En otras palabras, orar cuando entra. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. En otras palabras, eso es una ofrenda, porque el obrero es digno de su salario. Amén. ¿Ok? El obrero es digno de su salario. Yo conozco pastores que viven las 24 horas al día en la iglesia. Amén. Okay. Ellos deben de tener su salario. Y yo creo que, ¿me entiendes? Y ahí se evita de que la iglesia que está dando sabe que el dinero se está usando como se debe de estar usando, sí. ¿Verdad? No hay nada escondiendo nada. El pastor no tiene el derecho y no tiene, no se le da como el free will de coger cuantas veces le dé la gana
la cantidad que le dé la gana. Sí. Porque ese dinero viene de gente que están ahí para ayudar. Y se están forzando para dar ese exactamente, dinero. ayudar Sí. ese ministerio. Sí. So, para tener las cosas claras y que el pastor se guarde su testimonio. Porque en estos días los pastores no tienen testimonio. No. Y es triste que no tienen testimonio. No. Y esa es la cosa, que Dios nos enseña a guardar nuestro testimonio. Porque nosotros reflejamos a Jesús. Y en estos días no se ve. Pero yo estoy viendo que muchas veces los pastores más que quieren una bolsa de dinero para que sigan saque y saque. Viaje para aquí, viaje para allá. Y el rebaño. No, pero mira en las redes. No, pero mira en las redes. En las redes. Una de las cosas que ya pronto vamos a hacer es que vamos a estar subiendo videos, todos estos videos que salen, y voy a hacer comentarios sobre todos los videos. Y si uno ve algo que no le gusta en su propia iglesia y quiere que nosotros comentemos sobre eso, también lo hacemos. Envíame el video. Porque se sabe a través de la palabra. Da generosamente. Sí. Tienes que dar. Sí, ¿Ok? Sí. Eso es en el Nuevo Testamento. Esos son nuestras regulaciones. Y porque Dios ama el dador alegre. Si lo vas a dar con tristeza, no lo des. La única razón que lo darás con tristeza es porque te sientes obligado y no lo puedes dar, pues no lo des. Exactamente. Y también la palabra dice que cuando tú estás demostrando que tú estás feliz y agradecido por todo que Dios ha hecho. Así es. Porque la cosa que la ofrenda es un agradecimiento. Y ese agradecimiento no debe de tener un dollar sign. Ajá. Tú sabes que si yo puedo dar más del 10%, nadie tiene que saber eso. Pero quiero aclarar algo. Gracias por eso. Quiero aclarar algo. Mira, hay gente que como vienen de los tiempos de antes, y eso es lo único que se enseñaba. Porque ¿sabes que esto no es nuevo? Esto no es nuevo. Lo que es nuevo son las redes, que ahora están demostrando toda la porquería que está allá afuera. Pero esto ha existido, y más en la iglesia evangélica, que son los peores. Sí. Esto ha existido por años. Es que nadie hablaba de eso. Nosotros no podíamos llegar. Ahora, de que una persona haga algo, eso sale en un video, todo el mundo lo ve. Sí. Y se sabe lo que está pasando mundialmente. ¿Ok? Y es importante que nosotros, fíjate, yo tenía un... Sí, esa es la cosa, es importante que nosotros sepamos la palabra de Dios, porque uno tiene que dar abundantemente, sí. Porque si yo quiero dar lo que quiero dar, pero también yo quiero compartir algo. Como dice mi marido, que ¿verdad? A nosotros nos enseña que el 10% es bien importante. Y me recuerdo que ¿verdad? Financieramente todos pasamos por ese momento difícil. Seguro. ¿Verdad? No importando. Aunque diezme o no diezme. Todos los pasamos. So, la cosa es que yo me recuerdo, yo orando, diciéndole al Señor, yo antes daba más, ¿verdad? Nosotros dábamos más. Y lamentablemente cosas han pasado en nuestras vidas, ¿verdad? Las cosas se han puesto más caras. Y todito nosotros sentimos ese choque, ¿verdad? Y yo ahí orando, el Espíritu Santo me dijo a mí, tú da lo que tú puedes dar, que sale de tu corazón. Una ofrenda es que sale de tu corazón. El mismo Espíritu Santo me dio esa convicción. No dijo nada de 10%, no dijo, solamente me dijo, tú das lo que tú puedes dar. Yo tengo una pregunta para ti. Sí. Durante ese tiempo que tuvimos ese momento de crisis, ¿pudiste dar lo que dabas antes? Lamentablemente no. No. No, lamentablemente pero tengo una pregunta para ti. No. ¿Te le volviste una carga a la iglesia? No, para nada. Para nada. ¿A los pastores? Para nada, para nada. ¿Tuviste que pedir dinero en prestado? No, para nada, nunca. Para no. Nada. Gracias a Dios. No, para nada. Gloria a Dios. Yo le hago estoy haciendo esta pregunta para enseñarle a ustedes, porque yo sé exactamente lo que ella habla, si es mi esposa. Es exactamente porque Dios nos enseña a nosotros cómo manejar nuestra finanza, siempre poniéndolo a Él primero. A Él primero. Y recuérdense en otra cosa, mi gente.
Tú sabes que el dinero es un símbolo. Mira cuando se habla que se le roba a Dios. Ay, sí, Hasta en el Viejo Testamento, cuando se hablaba que se le roba a Dios, es porque eso es lo que Dios mandaba de uno. en ese tiempo Ajá. del 10%. Exactamente, pero él nunca ha necesitado ese dinero. No, nunca. Nunca ha necesitado de ese dinero para nada. Si es el dueño del oro y la plata. Amén, amén. Pero es bueno de dar, ¿verdad? Y nosotros Seguro. no queremos que la gente piense que nosotros estamos hablando algo que no está en la palabra. No, La todo está cosa- escrito aquí. Pero como Todo. dice mi marido, que la cosa es que el diezmo es más bajo la ley de Moisés y es una cosa que muchas veces nosotros no podemos darle el 10%. Perdóname, me recuerdo lo que iba a decir. Gracias por eso y te pido disculpas enfrente de la gente por cortarte ahí un segundo. El diezmo es es de los tiempos de antes, ¿verdad? Ahora, cuando tú quieras diezmar, ¿quién te dijo que tú no puedes? Si tú lo puedes llamar lo que te dé la gana, porque yo fácilmente puedo hablar con una persona y la persona dice, pero eso me hizo sentir mal porque yo siempre he diezmado. Pues siga diezmando. Nadie dijo que eso es un pecado. Y déjame chequear el video a ver si eso me salió de la boca. No lo tengo que chequear porque no me salió de la boca. Ya yo lo sé. Ustedes diezmen, den todo. Si te quieres endeudar porque te sale de tu corazón a dárselo todo a la iglesia y no pagar los biles en tu casa, pues hazlo. Nadie te está diciendo que no. Pero entonces no vengas llorando cuando no puedes pagar los biles. Ya, porque ahí es donde vamos, que muchas veces la gente ha hecho eso bajo la manipulación porque le dicen que Dios va a multiplicar y muchas veces Dios te multiplica, pero eso no quiere decir en dinero. Yo te quiero dar un ejemplo. No, espérate. Ok, dale. Porque la multiplicación de la bendición de Dios es good health. Sure. Right? It's being able to get a job. Ajá. El poder tener un trabajo. So, la cosa es que no siempre es el dinero, pero sí algo es como Dios hace que el dinero como te sobra. Sí. Eso sí, porque yo lo he visto en mi vida. All of a sudden, yo tengo todo el dinero para pagar. Mira, Dios se encarga de que yo tenga el dinero. Nosotros tenemos el dinero. Nosotros tenemos el dinero para pagar todos los biles. Sí. No, yo te quiero dar un ejemplo mejor. Son muchos los pastores que han dicho esto. Yo he ido a otro país y esta gente, tú los ves sin zapatos y andan hasta no sé cuántas millas para llegar al culto. Pero entonces aquí estamos tan cómodos con el aire acondicionado y queremos esta silla o lo que sea. Espérate un momento ahí, porque todos nosotros hemos escuchado. Aquí la gente nos están escuchando desde Massachusetts, todas partes de los Estados Unidos ya. Todas partes. Estoy hablando de todas las iglesias que han dicho esto. Este es el problema que yo tengo con ese comentario. Antes de hacer ese comentario, póngamele a esa gente otra iglesia al ladito a la que están visitando ahora mismo con un zinc encima, con las persianas y que andan sin zapatos. Pero esta iglesia, pónmele buena silla y pónmele aire acondicionado y darle a ellos la oportunidad a ver qué iglesia ellos van a escoger. Obviamente, con el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque tienen bendición. Exactamente. Son nosotros que somos bendecidos. Pues entonces van a hablar mal de la bendición que nosotros tenemos, porque la bendición está aquí, en lo que nosotros damos, y Dios cuida de uno. Ellos tendrán su bendición pronto, porque le va a llegar. Pero entonces, ¿cómo lo puedo usar como ejemplo? Como ejemplo, si tú no le das, mira, yo soy camionero. Tú sabes, yo 32 años manejando camiones y ahora soy instructor. Yo le digo algo, yo he tenido gente de 40 y pico de años manejando que me dicen, yo no sé de qué ustedes se quejan, cuando yo estaba manejando, nosotros no teníamos aire acondicionado. Y yo le digo, mira, viejo bobo, ¿tú sabes por qué ustedes no tenían aire acondicionado? Porque no lo tenían.
pero si tenías la opción de tenerlo, lo hubiera escogido, porque ahora mismo andas en un camión con aire acondicionado. ¿Por qué no escoges el que está roto y vete a trabajar con él? So, eso es horrible. Ellos tendrán su bendición por seguir a Cristo. Exactamente. Y la cosa de cuando que Dios te da el privilegio, ¿verdad? Los pastores, evangelistas, que Dios le da la oportunidad de ir para estos sitios y ver con sus ojos la pobreza. Tú eres la persona indicada, tú ves la necesidad y es tu responsabilidad de suplir esa necesidad. Así tú es. vienes a ser Amén. la bendición para esa persona. Amén. So, esa es la cosa que yo creo que eso, el disconnect, Ajá. que está algo que está disconnected. Si Dios te manda para otro país y para otro lugar y tú ves la necesidad, tú no tienes el derecho de decir, porque ellos caminan y porque no tienen zapatos, y que esa es la pobreza de ellos. Tú fuiste allá para suplir esa pobreza que ellos tienen. Eso porque Dios te está enseñando eso, para que tú sepas qué es lo que se necesita. Si a ti Dios te está demostrando que hay niños sin zapatos, hay gente que no tienen cama y esto, es tu responsabilidad como evangelista, como pastor, para regresar a tu iglesia y empezar a ayudar a los misioneros, empezar a ayudar a esa familia, a ver cómo nosotros podemos mandarles ropa, a ver cómo nosotros podemos mandarle zapatos. Pero eso de decir que porque ellos caminan 10 millas para la iglesia y decirle, para ponernos a nosotros avergonzados porque nosotros tenemos carro. Sí, porque se lo digo aquí a los pastores que estén viendo esto, porque son unos cuantos. Yo no quiero andar a la iglesia sin zapatos. Yo tampoco. Y tampoco no me quiero sentar en una iglesia sin aire acondicionado. Y no quiero caminar 10 millas Ajá. para una iglesia. Pero, si tuviera que hacerlo, lo hago. Sí. ¿Y Sí. quién son ustedes para decirme a mí que no lo haría? Porque entonces me hago yo la pregunta. ¿Tú estás dispuesto a andar a la iglesia sin zapatos? ¿O sentarte en una iglesia sin aire acondicionado? Y porque tú lo dices, porque eres pastor, nosotros le tenemos que creer. No, para nada. Y eso va a todo, porque tenemos unos cuantos pastores que nos están siguiendo. Y eso lamentablemente, no, la razón por que nosotros estamos hablando así, porque la gente lo dice. Oh, La no. gente lo piensa. Miren, no es que estamos tirando trapos o tirando verdad. dardos, es que la reputación de usted, tú tienes que ser ejemplar. La gente te está mirando. Amén. Y tú Amén. eres que vas a ser responsable de ese rebaño. La cosa es que nosotros no estamos aquí para que somos rebeldes o que somos aquí, que somos allá. No es eso. Es que Cristo viene pronto y estamos viendo pastores que no están haciendo su trabajo. Y las almas se están perdiendo porque los pastores tienen su vista en otra cosa. En vez de tener al rebaño, lo tiene yo no sé a dónde. Y el rebaño y la gente en el mismo iglesia, yendo a la iglesia, se están perdiendo. ¿Cómo es que una iglesia que tiene tanta gente y la gente no sabe en Biblia? Y la gente no tienen ese amor al Señor, no tiene ese amor. ¿Por qué? Ellos te están mirando a ti. No, la gente dice, no mira al hombre. Tú no debes estar mirando al hombre, tienes que mirar a Jesucristo, tienes que mirar a Dios. Pero tú eres el pastor. Pero déjame hacerte una pregunta. Tú hablas que no leen Biblia. Hay algunos en la iglesia que no pueden leer Biblia. Es imposible. ¿Tú sabes por qué? Porque trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes por la noche están en la iglesia. Sábado están en la iglesia, día y noche. Y el domingo en la iglesia, todo el día. Y entonces, ¿cuándo hay tiempo para la Biblia? Uno dice, es que uno no tiene suficiente fe y que Dios se encargará. Como que Dios a nosotros no nos dio un cerebro y un cuerpo que se agota, que necesita descanso. Porque estoy ahora mismo trabajando en un estudio de lo que es el orden en la iglesia y el descanso que nosotros necesitamos. Y eso será pronto que se va a soltar. Y eso es verdad, porque ¿verdad? Cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando también de que uno tiene que cuidarse también. Seguro que Que sí. uno tiene que cuidarse para poder trabajar
para obtener ese dinero. Muchas veces, ¿verdad? Se oyen los comentarios, pero uno va para trabajar, uno se mera a ir a trabajar. Lamentablemente uno tiene que trabajar. Porque si nosotros no teníamos que trabajar y el dinero venía, nosotros no vamos a trabajar. Explícame a mí cómo tú me puedes pedir que te dé dinero, pero entonces me criticas porque trabajo. Y Yo no entiendo eso jamás en la vida. Yo pienso muchas veces es que no saben cómo balancear de cómo decir eso. ¿Verdad? Lo dicen y no están verdaderamente pensando que si el pueblo no trabaja. Yo te voy a decir una cosa, voy a contar una historia de la iglesia donde yo me crié. La iglesia donde yo me crié es bastante antigua, para decirlo así. Pero el pastor, que Dios lo bendiga mucho, él todavía está en ese rebaño y él se mete a la palabra, una cosa tremenda. Pero yo me recuerdo siendo pequeña, niña, y él decía, nosotros como iglesia tenemos que salir del welfare y de los cupones. Él se propuso, porque él veía que nadie, el diezmo que entraba era bien poquito, porque la gente estaba bajo del gobierno, ¿verdad? Muchas familias que estaban ahí con niños y mucha gente que no trabajaban. Él se propuso de hablar de la palabra, lo importante de trabajar, lo importante el hombre trabajar. Y poquito a poquito, cuando él estaba dando lectura bíblica de lo importante de trabajar, de lo como Dios, tú sabes, bendice el trabajador. El que no trabaja, no come. Hay una parte de la Biblia que dice eso. Sí. So, él empezó así. Vino tanto que tantas familias que estaban recibiendo dinero del gobierno, ya después de 1 año, 2 años, mayoría de las familias estaban trabajando. Qué bendición. Él logró de que las familias que estaban yendo a la iglesia no estaban bajo del gobierno. Era una cosa que yo, ¿verdad? Siendo muchacha, pero yo era muchacha y yo me recuerdo él hablando. Mi mamá siempre trabajaba y mi papá también. Yo no sabía nada de eso de gobierno, pero era algo importante para él. Y él siempre decía de lo bueno que él trabajaba. Y ahí pues me recuerdo él diciendo, dándole tú sabes, no la gloria, pero dándole las gracias a las familias que estaban trabajando. Y que Dios lo estaban bendiciendo. Y es una cosa que... Y me imagino que ellos agradecidos y empezaron a darle más a la iglesia. Y así como él supo que la gente estaban trabajando, porque el diezmo, ¿verdad? Y ¿verdad? Para ese tiempo, ¿verdad? Pues tú sabes que vivir del gobierno es una cadena. Y me suena como que tú estás hablando que este pastor estaba rompiendo cadenas. Pero ese es el tú no quieres tocarle ese. Es el trabajito del pastor, ¿no? Ajá. Porque el pastor, cuando él ve un crisis, ¿verdad? Un problema en las vidas de las almas, de su rebaño, debe de ser la persona de resolver eso, ¿no? Seguro. Y él lo resolvió con la educación. No hay nada que un pastor puede hacer en cuestión de demandar. En estos días se ve el pastor que demanda y pues quiere hacer las personas sentirse culpables. Mira, yo te voy a decir una cosa. De ser culpable, es worse enough que uno se siente culpable por el pecado que uno carga, de pedirle perdón al Señor por las faltas que uno hace. Pero duele mucho cuando la persona que Dios te llamó para un redil, para ser parte de la visión de la iglesia, y todo lo que tú haces no es suficiente. Tú das y están pidiendo más. Tú das y tú haces, tú das tu tiempo, tú das dinero, tú das lo que tú puedas y nunca es suficiente. Sudor, sangre, cansancio, hasta los pelos en la cabeza. Y vamos a ser realísticos, todo es gratis. La cosa es que se ve la malagradecimiento. Te voy a ser sincero, que son malagradecidos, que personas se matan, se lo hacen de gratis y quieren más. Y quieren más. Y nunca es suficiente. Pero cuando uno dice algo, es que tú estás fuera de orden, es que tú estás mal, es que tú no puedes decir esto, pero somos humanos.
Pero si estoy yendo a tu iglesia para que me consuele con la palabra, porque tú ves, yo no te puedo decir cuántas veces yo he ido a la iglesia cargada y el pastor me carga más. No te puedo decir ni cuántas veces. No hay ese alivio, no hay esa palabra de alivio, esa palabra de decir no, que aquí estamos, aquí vamos a luchar juntos, no. Lo que viene a decir a cargarnos más. Se lo olvidan que estamos juntos batallando, estamos juntos caminando, pero Dios le dio ese placer de ponerte al frente de redil. Y a veces yo pienso que el pastor, yo no sé, que se le olvida. Le pido disculpas, sigue hablando, es que me están enviando, me están haciendo preguntas. So, la cosa es que no sé, que si se le olvidan de un tiempo de a donde ellos andaban una vez, no sé, pero yo siempre oro mucho por los pastores. Yo oro mucho por los pastores y especialmente por los corazones de los pastores, porque tú sabes algo, también reconozco que hay pastores que el corazón de ellos se le han dañado, porque por muchas heridas, sí. Mucha gente que le quedan mal, mucha gente que le dan la puñalada en la espalda, y reconozco eso. Oh, no, hay gente que le han hecho mucho daño a los pastores, sí, pero tú sabes cuánto daño los pastores le han hecho también a la gente. Y lamentablemente el pastor, lamentablemente, esta parte, this is the part when it comes to being a leader that you say it's just not fair. Que uno dice que no es justo. You have to be the bigger person. And sometimes you don't want to be the bigger person. Sí. Y muchas veces que el pastor, la pastora, tiene que ser la persona mayor, tiene que ser la persona más madura, but it still hurts. They're still human. And they have nowhere to run. This is one of the reasons porque nosotros pensamos que siempre el pastor necesita un equipo para que lo ayude de levantar sus manos, ¿verdad? Porque viene ese momento que el pastor quiere correr. Pero muchas veces cuando el pastor quiere correr es porque él ha hecho de una manera u otra de caminar solo en un redil que debe de tener un equipo. Y esto es cuando el pastor no busca un equipo. Y cuando venimos de eso de ofrenda y venimos de ofrendar, nosotros queremos ofrendar. Y queremos ayudar a ese pastor para que él no se sienta así agobiado, que él no se sienta que el peso se le cae. No debe de ser así. No. El día que cuando los pastores se sientan así, something's going wrong. You know, and the thing about it, money, and I get it, because money is what moves things. But let me tell you, que if you know how to play your game, recuérdate que son. Ay, perdóname. Cuando tú sabes cómo las cosas funcionan en el mundo, el dinero está ahí. Es saber cómo buscarlo. Y muchas veces yo pienso que en las iglesias, los líderes no saben de dónde pueden ir, programas que pueden ir, que te dan el dinero. Sí, que te dan el dinero. Hay tanto que se puede hacer. Y son ejemplos que hay para ayudarlo. Pero a veces también yo me hago la pregunta, ¿estamos tan preocupados de otras cosas que lo que debemos de preocuparnos para así evitar estos problemas? En otras palabras, ¿por qué hay tanto desorden? Porque pronto vamos a hablar, vamos a tener un podcast, es una lista grande. No sé cuándo se va a dar pero lo que si yo fuera parte de una iglesia específica, ¿cómo yo quiero que esa iglesia sea? En esa iglesia sí se va a ayunar, sí se va a tener eventos, sí va a tener sus cultos, todo eso, pero el orden y la manera de hacerlo. Y tú sabes algo, que yo veo muchas veces que los pastores tienen la gente que los puede ayudar con eso, pero por una razón u otra no se miran o no cogen el tiempo a conocer las personas y sus talentos. Sí. Dicen que saben el talento de la gente, pero por ejemplo, usted no me va a conocer si no te sientas conmigo. Usted no va a conocer que yo sé en mi background si no te sientas conmigo, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Y muchas veces, especialmente cuando las iglesias empiezan a crecer, ¿verdad? Es bueno de saber que hay gente ahí que verdaderamente tiene el mismo deseo
que el pastor, Sí. que tiene el mismo deseo, ¿verdad? Y los diezmos y las ofrendas se necesitan. Pero hay maneras de como un pastor, un buen obrero puede sacar o puede obtener todo el dinero que él necesita. Son las técnicas. Y muchas veces esas técnicas no trabajan la manera como ellos piensan que debe de trabajar. Amén, amén. Bueno, de mi parte, para mí esto ha sido tremendo. Uh-huh. Como le dije, si están interesados en una clase de finanzas, por favor que nos envíen unos mensajes, que hagan algo. Le quiero dejar saber que para mí eso es algo que yo enseño y se lo doy de gratis por este canal, pero quiero estar seguro que el interés esté ahí, porque eso es de Dios. Eso es algo para poder saber cómo manejar su dinero. Me pueden hacer preguntas y de todo yo se la puedo contestar. Quiero coger un momento para hablar de todo lo que hemos dicho aquí, porque a mí alguien me puede traer el video y discutirme algo, pero al fin y al cabo sé lo que dije. Número 1, siempre da. Está escrito. Número 2, de corazón y abundantemente. Número 3, nunca dé con tristeza o porque te sientes obligado. Número 4, un pastor es digno de su salario. Si él siempre está en la iglesia y es lo que él hace. Y para terminar, hemos recibido, bueno, no lo voy a mencionar, pero yo sé que hay gente que esto le está picando. Ay, padre. Esto le está picando. Ay, tú sabes que recibimos un padre. mensaje. Ay, Recibimos un mensaje, pero yo me hago la pregunta. Yo me hago la pregunta. Pero eso no es el propósito. No, pero ¿por qué pica? Pero la cosa es, mira, el ejemplo que yo doy, una persona que no me conozca a mí, y diga, oye, yo creo que ese hombre es un ladrón. Ay, padre. Es un ladrón. A mí no me gusta. Y yo me estoy supuesto a molestar por eso. Porque yo me voy a molestar sabiendo que al ladrón no soy, no sé de dónde lo saca. Me gustaría hablar con él para averiguar de a dónde viene eso. Pero en verdad eso a mí no me molesta y no me va a poner a brincar tampoco. Porque el único momento que la gente brincan sobre estas palabras es cuando algo le está molestando. Y la cosa es que, even psychology, ¿verdad? En cuestión de psychology. Sí, la psicología. Que cuando tú reaccionas, ya you give yourself away. Ajá. Cuando tú reaccionas, estás demostrando que algo te está picando. Que algo, y even te está muriendo, no demuestre que te afecte para que nadie se dé cuenta. Órale al Señor. Si algo que nosotros decimos molesta o te chueca y no te gusta, órale al Señor, pero no demuestre que eso es algo que te está molestando porque you're giving yourself away. Sí, la gente sabe lo que está pasando. Y está reconociendo, tú le estás haciendo ver a la otra persona, ¿y por qué eso te está molestando? ¿Usted lo está haciendo o qué está pasando? You don't do that. Cuando si algo te molesta, órale al Señor, para que el Señor te ayude. ¿Por qué esto me molesta tanto? Porque yo y Nelson, nosotros somos gente regular, nosotros no tenemos título, nosotros trabajamos como cualquier otra persona, pero una cosa que nosotros queremos es que la gente no se pierda. Dios nos manda a predicar, Dios nos manda a enseñar. Por falta de conocimiento. Las personas se pierden y la cosa es Cristo viene pronto y la verdad que si hay personas que nos ven y te molesta, órale al Señor para que Dios te demuestre por qué. Amén. La molestia. Sí, porque no son mentiras, es pura palabra de Dios. Amén, amén. Y hasta aquí está la enseñanza, ¿verdad? De nosotros. Y yo espero que fue de mucha bendición. Y espero que he aprendido algo. Pero como dijo mi esposo, tú manda tu respuesta. Even si algo te molesta. Si dijimos algo mal,
tú tienes toda la libertad de decir, ¿verdad? So, aquí estamos, te damos gracias por pasar por aquí, por permitirnos estar en tu casa. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por esta lectura, Señor, y por tu palabra que nos enseña, que nos guía. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que siempre nos da, Señor, esta dirección y nos revela la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y muchas gracias. Amén.